Éxodo, no he salido de Éxodo. ¿Y qué significa Éxodo? Salida. Mire qué interesante, salida significa moverse. Yo sé que espiritualmente Dios nos está moviendo. Nos está moviendo a salir de la iglesia. Nos está moviendo a mirar hacia afuera, hacia los perdidos, hacia los necesitados, hacia los descarriados. Pero también nos está moviendo a que miremos hacia lo que Él tiene para nosotros y no hacia lo que nosotros tenemos para nosotros. Porque todo lo que yo pienso de mí, para mí, ¿cómo es? Todo lo que yo pienso de mí y para mí, ¿cómo es desde un punto de vista? Es pequeño, es limitado. No, porque yo soy aquí, yo no tengo mucha fuerza, yo no tengo mucha plata, yo no tengo mucha inteligencia, yo no... Todo lo que yo pienso de mí, para mí, es limitado, ¿sí o no? Cuando Dios llamó a Abraham, tenía una promesa grande o pequeña para Abraham. Imagínate, él no podía tener hijos y el padre le dijo, vas a ser padre de multitudes. ¿Te das cuenta, no? O sea, Dios desafía nuestra realidad, porque siempre lo que Dios tiene es más grande que lo que tú tienes para ti. Amén. ¿Lo escuchó? Yo me conformo, Señor, con ganar un sueldito que me dé para esto, esto y todo. ¿Y cuántos de ustedes ganan un sueldo que les da más que para lo básico? Yo me conformo, Señor, con un autito, algo que se mueva. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un autito que no solo se mueve, sino que más que se mueve? Uno se conformaría con tener para comer, con lo básico. ¿Y cuántos nosotros tenemos incluso para poder escoger lo que queremos comer? Te das cuenta que lo que Dios tiene para ti es más que lo básico. Pero nuestra mentalidad es básica. Señor, yo me conformo con que tengamos acá una iglesia bien plantada para ti, y de repente dice, no, pues yo no quiero que tengan una, yo quiero que ustedes tengan la iglesia acá, allá, quiero que expandan mi reino, pero mi mentalidad, mi forma de ver es limitada, es breve. ¿Ok? Bien, Dios quiere sacarnos y quiere ampliar nuestro entendimiento, y eso es exactamente lo que Dios hizo con Abraham. Lo sacó de la tierra y de la casa de su padre y lo llevó a una tierra donde Abraham iba a tener que depender de Dios y a vivir en fe. Amén. Este mensaje de hoy día se llama Bendecidos en el desierto. Y ponga la atención al título, porque eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros podamos recibir. Hay hermanos y hermanas acá que están viviendo personalmente un desierto. Ya les voy a hablar con mayor claridad de esto. Éxodo capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Leamos una vez más. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través de ¿qué? A través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Moisés era un pastor de ovejas. Esas ovejas no eran ni siquiera suyas, le pertenecían a su suegro. Y un día Moisés está haciendo lo que hace todos los días. Yo el domingo hablé acá, cuando hablaba sobre la unción, que estaban todos unánimes juntos el día de Pentecostés. ¿Y qué? Y de repente vino el Espíritu Santo. ¿Cierto? Bueno, el arrebatamiento va a ser así. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, va a haber una transformación. Entonces Moisés estaba haciendo lo que hacía todos los días, es decir, cuidar las ovejas de su suegro. Y el trabajo de ser pastor de ovejas no es un trabajo muy emocionante. Yo otra vez hablaba un poco de esto. Es un trabajo plano, es un trabajo más bien monótono.
Él va adelante, las pone en un lugar y las cuida, ¿verdad? Perfecto, Él vela que no vengan animales salvajes que las quieran devorar. Y Moisés estaba aquí llevando las ovejas, dice, a través del desierto. De eso quiero hablar yo, del desierto. Quiero hablar básicamente sobre el valor, la importancia que tiene este concepto en la vida del cristiano. Si tú piensas en el paisaje del desierto, el paisaje del desierto no tiene ningún atractivo. Es solamente aridez, arena, ¿verdad? Tormentas de arena, etc. Nadie, ninguna persona que tú y yo conozcamos quiere verse en medio de un desierto. ¿A ti te gustaría estar en medio de un desierto? Nadie quiere estar. Pero el desierto, hermanos, es una estación inevitable para todo verdadero cristiano. Si tú eres cristiano, Dios te va a hacer atravesar un desierto tarde o temprano, te guste o no te guste, vas a tener que vivir un desierto. ¿Por qué nos hará pasar Dios por los desiertos? Porque en el desierto hay una escuela para la fe. En el desierto hay una escuela para la formación de un hombre o una mujer de Dios. En otras palabras, lo que nosotros entendemos como un ministro. El desierto es una escuela espiritual para los hombres y mujeres que son llamados por Dios. Tú tienes que atravesar. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Levanta su mano. Hermano, tú vas a atravesar. Algunos han atravesado, otros están atravesando y otros van a atravesar un desierto, porque en el desierto tus convicciones son probadas. En el desierto sale a la luz lo que tú crees. En el desierto queda expuesto lo que tú eres como cristiano. Uno puede decir muchas cosas, uno puede pensar muchas cosas, pero el desierto saca a la luz lo que uno realmente es. Amén. Les leo lo que dice Mateo capítulo 4, verso 1. Yo se los leo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, Jesús, como hijo de Dios, fue tentado. Pero también fue tentado como ministro de Dios. Jesús no solo era el hijo de Dios, Él era el ministro, Él era el Cristo, el ungido. Él era Jesús el Salvador. Él era un ministro, Él vino a la tierra a cumplir un ministerio, una misión. Y en ese desierto, Él fue tentado por el diablo, tanto como hijo, como en su ser de ministro. Amén. Por eso digo que el desierto prueba las convicciones tuyas y prueba todo lo que somos y todo lo que creemos. En el desierto, nosotros somos tentados. ¿Ok? Somos tentados. Y como creyentes no queremos ir a un desierto. No queremos. Pero el desierto está en el plan de Dios para cada creyente. Así que inevitablemente vamos a tener que ir. Ahora, el Espíritu Santo nos va a llevar ahí. El Espíritu Santo nos va a llevar ahí. No vamos a ir ahí por casualidad, ni por mala pata, como diría alguno. Vamos a ser llevados a un desierto precisamente porque Dios quiere ver lo que vamos a hacer en ese lugar. Amén. El Espíritu Santo nos va a llevar, y eso significa que en nuestro desierto no estamos solos. El Señor está allí junto a nosotros. Y lo que somos y lo que creemos va a ser expuesto en ese lugar espiritual, porque el desierto es un lugar espiritual. Nuestras convicciones son probadas ahí. Les voy a decir algo que tal vez no les va a gustar, hermanos. Pero muchos creyentes viven una mentira. Muchos creyentes viven una mentira. ¿A qué me refiero con esto? Creen cosas que no son así.
Y son creyentes. Pero creen cosas que no son. Y la Biblia dice que Dios es veraz, es verdadero. Dios no tiene ninguna relación con la mentira en ninguna de sus formas. Jesucristo es el camino y la verdad. Y yo sé que existen muchos creyentes. Yo lo dije la otra vez, el problema de los creyentes es que no creen. Y hay muchos creyentes que viven en una mentira. ¿A qué me refiero? A que creen cosas que no son, pero las creen. Creen esto. Creen que tienen fe. Creen que confían en Dios, pero en realidad no tienen fe. Y en realidad no confían en Dios. Muchos piensan que confían en Dios, que confían que Dios los va a proteger, que confían en que Dios les provee, que confían en que Dios les ayuda, etc. Pero el desierto, cuando esas personas pasan por el desierto, queda en evidencia si en realidad confiaban o no confiaban en Dios. Porque el desierto muestra la verdad. El desierto muestra la verdad. Conocemos la historia de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel, ¿dónde falló? En el desierto. El desierto era el camino de tránsito hacia la tierra prometida. Entre Egipto, lugar de esclavitud, y la tierra prometida, lugar de liberación, verdad y de bendición, había un desierto. ¿Está entendiendo lo que digo? Y déjeme preguntarle, ¿esta gente creía en Jehová? ¿No dice la Biblia que ellos clamaron a Dios? Y que por eso Dios tomó a Moisés para libertarlos. He oído el clamor de mi pueblo, he visto sus angustias y por eso descendí. ¿A quién le clamaban? Le clamaban a Dios. Eso significa que ellos sabían que existía un Dios. ¿O no? Sí, habían escuchado, se les había enseñado. Sabían que Jehová, el gran yo soy, el todopoderoso, era el Dios de Israel. Y ellos clamaban a ese Dios. Por lo tanto, ellos creían que existía ese Dios. Pero ellos decían creer en Jehová, pero no confiaban en lo que Jehová hacía. No confiaban en lo que Jehová decidía. ¿Es así o no? Cuando salieron de Egipto y entraron en el desierto, ellos muchas veces se quejaron, muchas veces se desanimaron e incluso murmuraron contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos habrá traído Moisés a morir en este desierto? ¿Por qué hablaban así? Porque el desierto estaba exponiendo lo que había en sus corazones. ¿Y qué había en sus corazones? Había incredulidad, había desconfianza, había murmuración, había disconformidad. Ellos decían, mejor estábamos en Egipto. No estaban mejor en Egipto, pero ellos preferían la mugre de Egipto a la prueba de la fe. ¿Me están siguiendo, hermanos, verdad? Eso es lo que yo decía delante. De repente nosotros tenemos 2 pesos para vivir y Dios, escúchame, esta es la clave. Esta es la clave de si hay o no victoria. Y Dios te dice, quiero que te muevas acá. Y este te va a costar 3 pesos y tú tienes 2 pesos. Entonces, humanamente, ¿qué digo yo? No me alcanza. No se puede. No se puede. Dios me está pidiendo algo. Y Dios dice, pero si soy el Dios de lo imposible. ¿Cómo puedes hablarle, cómo puedes mencionarle, Gabriel, la palabra imposible al Dios que ha dicho, para mí no hay nada imposible? Me estás ofendiendo, Gabriel. El Señor dice en Jeremías, habrá algo que sea difícil para mí. Si no hay cosas difíciles, mucho menos hay cosas imposibles para Dios. Pero para mí sí son imposibles. Para mí sí son difíciles. Entonces el que yo pueda moverme de esa vida a esta demandará ¿qué cosa? Que yo dé un paso
¿Confiando en quién? ¿Confiando en mis fuerzas? ¿En mis capacidades, sabiduría, entendimiento? No. Confiando enteramente en el Señor. Diciendo como Pedro, en tu nombre echaré la red. Yo soy pescador y recorrí y aquí no hay nada, pero en tu nombre, en tu carácter, en tu autoridad, yo voy a echar esa red ahí. Y cuando la echó, ¿fue avergonzado? No son avergonzados los que confían en Él. Eso dice la palabra, ¿me están entendiendo? Pero Israel no confiaba en Él. Creía en Él, sabía que existía. ¿Me están escuchando bien, hermanos? Sabía que había un Dios, pero no confiaba en ese Dios. Es más, desconfiaba. ¿Para qué nos habrá traído aquí? Esa es una señal de desconfianza. ¿Por qué nos habrá sacado de Egipto? ¿Por qué no nos dejó allá? Quiere decir que no confiaban en Él. En lugar de decir, Dios, estamos en tus manos. En lugar de decir, Dios, mira, tenemos sed. Y si tú no nos mandas agua, nos vamos a morir. Pero Señor, confiamos en ti. Eso no es murmuración. Eso es confianza. Eso es fe. Esa es la fe aferrándose a la promesa. Amén. Pero es diferente cuando tú estás acá y tú dices, Dios, ¿para qué me sacaste acá? ¿A qué me trajiste? Yo mejor estaba allá en Egipto. ¿Por qué me sacaste de esa vida si yo me hubiera quedado? Eso no es fe. Eso es murmurar. Eso es desconfiar. Amén. Y la Biblia dice en Hebreos que Dios es galardonador de los que le buscan en fe. Cuando tú te atreves a hacer lo que Dios te mandó, ¿qué hace Dios? Te premia. Dice, bien, me gusta la gente que cree en mí. Me gustan los que confían en mí. Yo trabajo con los que creen en mí. Yo me muevo en los que creen en mí. Amén. Pero Israel no confiaba en Dios. Y la verdad, hermanos, es que lo que le pasaba a Israel es muy frecuente en las iglesias hoy día. Escúcheme, yo no estoy predicando esto para tirarlo al suelo a usted. Estoy predicando esto con la intención que usted pueda escudriñar su corazón y decir y darse cuenta si creemos o no creemos a Dios. Porque es muy importante que creamos. Tenemos que ser creyentes que creen, no creyentes que no creen. Un creyente que no cree no es un creyente, es un incrédulo. Amén. Amén. Y la razón por la que a veces la obra de Dios no avanza es porque los que dicen ser creyentes son incrédulos. No tienen fe, no le creen, tienen miedo a todo lo que pasa. Están llenos de miedo. Si se pasa, y si aquí, y si se cae, y si terremotea, y si se me cae esto, y si están llenos de miedo, en lugar de estar llenos de confianza, llenos de seguridad. En lugar de estar llenos de la confianza en saber que Dios ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo, están llenos de temores, llenos de dudas, llenos de no se puede. Dios quiere que tú y yo seamos gente de fe, que creamos, que nos atrevamos, que aunque el diablo se pare y nos diga no van a pasar, si Dios te ha dicho vas a pasar, Él va a hacer un camino a donde no se ve un camino, Él lo va a hacer, porque Él va a honrar tu fe. Amén. La iglesia hoy día, en muchas congregaciones, es frecuente esto. Gente que dice que cree en Dios, pero que no confía en Dios. ¿A usted no le pasa eso? Uno está tranquilo, gozoso, con paz, mientras todas las cosas están yendo como nosotros pensábamos. De repente, algo se escapa de nuestro control y se nos va el gozo, se nos va la paz, nos desesperamos, nos entristecemos y hacemos lo mismo que Israel. Murmuramos. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí, Señor, si yo te sirvo? Mejor me hubiera quedado acá. Cuando no era creyente no tenía tantos problemas. Eso es murmurar. Y eso es lo que muchos creyentes a veces hacen. No digo usted, pero muchos lo hacen. Se nos olvida que cuando le dimos la vida a Jesús, lo convertimos a Él en el Señor de nuestra vida.
Lo convertimos a Él en el dueño, en el amo de nuestra vida. Y si Él es el dueño de nuestra vida, ¿por qué nos desesperamos tanto cuando no logramos entender o manejar nuestra vida? Porque se nos olvida que Él es el Señor. Y eso es algo que Dios nos quiere recordar hoy día. Si Él es el Señor, Él está en control. Amén. Tú no ves nada, pero tú no necesitas ver. Tú no necesitas ver para poder ver lo que Dios quiere hacer. Tú necesitas creer. Saulo de Tarso veía perfectamente mejor que yo y el hermano. Iba con cartas y estaba persiguiendo a la iglesia, y él, para poder ver el propósito de Dios, Dios le tuvo que quitar la vista. Amén. Hay veces donde lo mejor que nos puede pasar es que Dios nos quite la vista. ¿Lo entendió? Para que tengamos que ir a tomarnos de la mano de alguien de Dios y que Él nos diga: ven. Porque a nosotros nos gusta controlar nuestra vida, nos gusta manejar nuestra vida. ¿Sabe cuál es el principal problema de los creyentes que están en problemas? Que Cristo no maneja sus vidas, ellos manejan sus vidas. Y por eso que se meten en problemas, porque no dejan que el Señor los maneje. Ellos quieren manejar, ellos quieren decidir cuándo congregarse, por qué congregarse, con quién congregarse, dónde congregarse, a qué hora congregarse, hasta qué hora congregarse, en lugar de decir: Dios, mi vida ya no es mía, te pertenece a ti, haz lo que quieras conmigo. Pero hay tantos creyentes que le ponen una y mil condiciones al Señor para que Él sea el Señor, y Jesús no va a competir con nadie. Si Él no puede gobernar mi vida, entonces Él no es el Señor de mi vida. Y si Él no es mi Señor, tampoco es mi Salvador. ¿Lo escuchó? Amén. Y hay que predicar esto, porque estas son verdades, hermanos, que el diablo ha trastocado y ha cambiado, y por eso que vemos el cristianismo que vemos hoy día. El desierto entonces prueba lo que somos. Todo lo inhóspito que tú te puedas imaginar está en el desierto. Todo lo que posibilita la vida escasea en el desierto, ¿verdad? Sin embargo, en el desierto abundan cosas que amenazan la vida. ¿Ah? Y uno bendice a Dios con mucha libertad, muy libremente, cuando la vida es un oasis. Cuando nuestra vida es un oasis, uno anda gozoso, anda alentando a la gente, anda abrazando a los hermanos, anda exhortando. Cuando nuestra vida está en un oasis con Dios, uno es un cristiano. Ni te explico, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando estamos en medio del desierto y nos rodea el calor de día, el frío en la noche, serpientes y escorpiones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas veces se nos va la fe. Y la verdad es que no es que se nos vaya la fe. Simplemente el desierto nos hace salir lo que hay dentro. Y allí tú te das cuenta que en lugar de fe había duda. Que en realidad tú y yo no confiábamos tanto en Cristo como pensábamos. Porque cuando todo está bien es fácil decir: yo confío en el Señor. Pero tú nunca necesitarás confiar en el Señor tanto como cuando las cosas se ponen mal. Amén. Amén. Y el desierto representa ese lugar inhóspito, ese lugar donde las cosas se ponen patas para arriba, donde todo se sale del control. Te repito, nadie quiere ir a un desierto. Todos quisieran visitar un oasis. Todos quieren estar junto al mar, en una playa, bonito, qué sé yo. Pero nadie quiere ir a un desierto, porque hay que ser poco inteligente para querer ir a un desierto. En un desierto no hay nada agradable. El paisaje puede resultar bonito por un rato, pero después de un rato ya no quieres mirar más arena. Después de un rato el sol te parte la cabeza. En la noche las temperaturas son tremendamente bajas. El frío es terrible.
Tú sabes que hay animales salvajes, ¿verdad? Que te pueden en cualquier minuto, una picadura, una mordedura y sería todo. Tu vida en el desierto muestra cuán frágil es. Y hermanos, un ser humano por sobrevivir, el poder de la supervivencia es grande. Cuando nuestra vida está en riesgo, sale a relucir lo que realmente somos. Por eso que el desierto es una estación, es un lugar espiritual que revela el corazón. Revela lo que somos, lo que hay aquí adentro. Pocos creyentes van a atravesar de manera física, real, por un desierto. Pero como les dije, el desierto es un lugar espiritual. Y te voy a decir algo. Cuando de un día para otro, de repente, te sientes mal y alguien descubre que tienes una enfermedad. Cuando de repente, de un día para otro, te despiden del trabajo. Cuando de un día para otro descubres que tus hijos o hijas están metidos en cuestiones que tú jamás pensaste, tu oasis se transforma en un desierto. Cuando descubres que te son infieles, tu oasis se transforma en un desierto. Cuando aquel que supuestamente era tu amiga o tu amigo, tú descubres que te ha estado traicionando, calumniando, tu oasis se vuelve un desierto. ¿O no es así? Ahí tú te das cuenta que estás frente a un desierto. Cuando las condiciones de la vida se vuelven repentinamente adversas, hemos entrado en un desierto espiritual. ¿Cierto? Y los ministros también atravesamos desiertos. Cuando a estas situaciones que yo acabo de mencionar le sumamos que hermanos dejan de asistir a las iglesias, que baja el número de la membresía, o que hay una baja en el aporte financiero a la iglesia, o que de repente hay conflicto entre hermanos, están peleando, discutiendo, murmurando, o que hay hermanos que de repente comienzan a murmurar del pastor. Los ministros también atraviesan por desiertos. Eso que era un oasis se le vuelve un desierto. Aquello que era bonito transitar se vuelve difícil de transitar, ¿sí o no? Sí. Pero les dije, el desierto es una parada a la que llegamos por la voluntad de ¿quién? Del Señor. Del Señor. El Señor, cuando te haga o me hace atravesar un desierto, es porque Él soberanamente está probando mi corazón. Amén. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en la bendición, cuando tú estás bendecido, cuando tú estás prosperado, cuando Dios tiene un cielo abierto sobre ti y tú oras y la gente ¡pum!, es sanada, y tú predicas, profetizas y las cosas pasan, tú no puedes renegar contra Dios. Tú estás bendecido, estás feliz, ¿sí o no? Sientes que Dios está ahí a tu lado, casi soplándote en la oreja, ¿verdad? En ese minuto no se revela lo que realmente hay en tu corazón. Tu corazón está en fiesta, se siente respaldado, se siente contento. Dios está conmigo, lo puedo ver en cada cosa. Gracias, Padre, gracias. Pero cuando eso cambia, cuando tú oras y no pasa nada, cuando no está el apoyo, cuando no está la gente, cuando te dan vuelta la espalda, ya no es un oasis, es un desierto. Y entonces sale lo que realmente hay en el corazón. Uno jamás piensa, y esta es la parte linda, en medio de ese desierto que es tan importante y necesario, uno nunca pensaría que Dios puede hacer algo extraordinario. Uno jamás pensaría que Dios, mientras estás tú atravesando un desierto, Dios tiene planeado aparecerte en el camino. Uno no pensaría jamás eso. ¿Ah? Pero Dios es Dios incluso en el desierto.
Aleluya. Amén. Él es el Dios de toda la tierra. Y aún en el desierto, Él sigue siendo el Señor. Y por eso que es tan importante que salga realmente a flote en la prueba del desierto lo que soy. Porque si hay amargura en mí, Dios la quiere sacar. Si hay rencor en mí, el desierto lo va a mostrar. Y Dios quiere sacarlo. Si hay un sentimiento de inferioridad en mí, el desierto lo va a exponer. Amén. Porque el desierto es un lugar donde tu sensibilidad, donde tu corazón, donde tu mente, tu corazón es expuesto. Después de caminar y caminar por la arena, al principio tú dices, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero después de una cuadra en la arena, tú dices, llamo a Dios. Y tú no eres un Dios de amor. ¿Y dónde estás? ¿Y por qué me permite esto? ¿Sí o no? Pero si en tu corazón realmente está la confianza de que Él es Dios, tú vas a morir con los pies quemados diciendo, Dios, yo te bendigo. En este desierto me duelen hasta los huesos, Señor, pero eres bendito, te bendigo con mi alma, te bendigo con mi corazón, Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere oír en el desierto. Él no quiere que le digamos a Él cómo ser Dios, Él sabe cómo ser Dios. Amén. Él no necesita que le expliquemos cómo hacer las cosas, porque Él lo viene haciendo desde la eternidad. Y por la eternidad Él seguirá haciendo las cosas y Él no se equivoca. Oh, aleluya. Pero Él en el desierto, esa arena no está ahí para matarme, está ahí para sacar lo que está en mi corazón. En el desierto lo último que está en el tubo sale. ¿Lo entiendes, verdad? Y en el desierto sale a luz si hay fe o incredulidad en mi corazón. Si hay confianza o de confianza. Si cuando yo le digo, Dios te amo y te seguiré a donde sea, ahí en ese lugar, Él sabe si ese día cuando yo lo hablé desde el fondo de mi ser, o si fue algo de la emoción del momento. Es más, tú no necesitas ir al desierto físico para vivir un desierto. Tú puedes estar rodeado de todo lo mejor en la vida y todavía en tu corazón estar viviendo un desierto espiritual. Yo he atravesado espiritualmente, ministerialmente desiertos. No uno, varios. Cada vez que alguien te traiciona, te apuñala por la espalda, tú automáticamente, así como una vez el Señor, el Espíritu del Señor transportó automáticamente a Felipe de un lugar a otro, eres transportado automáticamente de un lugar de bendición a un lugar de quebranto. Y el calor del desierto y lo caliente de la arena empieza a quemarte y sale a la luz lo que realmente uno es. ¿Qué vas a hacer? Tú predicas del amor, ¿qué vas a hacer? Tú dices que tú crees en el perdón, ¿qué vas a hacer? Amén. Por eso te digo, el desierto te expone, el desierto te desnuda. Pero repito, uno nunca piensa que ahí en el desierto Dios puede hacer algo extraordinario. En medio del desierto. En medio. Y así fue con Moisés. Él estaba atravesando el desierto. Y Dios se le apareció. ¿Y sabe qué? Le cambió la vida para siempre. Para siempre. Lo que le pasó a Moisés ahí en el desierto le cambió la vida para siempre. Dios es un Dios de sorpresa. Él te sorprende cuando tú menos piensas, te sorprende. Por eso yo escribí hoy día, ven con expectativa, ven con expectativa. Expectativa no significa que Él va a hacer lo que yo quiero. Significa voy a estar atento a lo que Él quiera hacer. Amén. Oh, yo pensé que la alabanza, yo pensé que cuando empezáramos a cantar la gloria de Dios iba a venir y la alabanza fue diferente incluso de todos los días.
ya no te... No. Expectativa significa que en el momento que Dios quiera, Él puede hacer lo que quiera, porque Él es Dios. Y yo estaré expectante, esperándolo, sea al principio, al medio o al final. Dios puede hacerlo cuando yo salga de la puerta. Yo puedo salir de la puerta de la iglesia y en ese minuto la presencia de Dios venir sobre mí, visitarme y tocarme. Puedo estar yendo manejando de regreso a mi casa y en ese minuto Dios visitarme. Solamente porque antes de que todo partiera yo vine con expectativa en mi corazón. Pero si no hay expectativa, quiere decir que no estoy esperando nada. Y por lo tanto cualquier cosa que pase no va a significar mucho para mí. Él no va a ser glorificado porque al final no lo estaba esperando. Así que si pasa o no pasa, me da lo mismo. Y Dios quiere gente que está esperando que Él haga algo. Amén. 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 Yo estoy esperando que Él haga algo. Amén. Estoy esperando que Él se manifieste, se mueva en nuestras vidas, en la iglesia, en mi vida. Estoy esperando ver sus milagros, su poder. Así que no olviden mantener la expectativa alta, porque con el Señor nunca se sabe. Nunca se sabe. Moisés nunca pensó, esto es lo precioso de esto. Moisés era un día común para él. Había que sacar las ovejas nomás y había que llevarlas al lugar que correspondía. Era un día más. Era un día más. Pero ese día en particular, Dios lo tenía en su agenda anotado. Visitar a Moisés. ¿Verdad? El día tal o cual, tengo una cita con mi hijo, mi hija. Tú no sabes. Para ti es otro día más de ser mamá, de ser esposa, de ser dueña de casa. Para ti es otro día más de salir al trabajo. Para otros, para los ministros que nos dedicamos a la obra, puede ser otro día más de culto. Pero uno nunca sabe lo que ese día en particular Dios puede haber estado reservando desde antes de la fundación del mundo. Y ese día, hermanos, Moisés iba caminando, atravesando el desierto con las ovejas. Y Dios, desde una zarza ardiente, le dijo a Moisés, lo llamó por su nombre, llamó su atención y le cambió la vida para siempre.